Continuamos con mucho más aquí en De Extremo a Extremo en este lunes. Estuvimos viendo una presentación interesante que realizó nuestro estimado Raffaelli hace ya que como un mes por ahí, ¿verdad que sí? Pero bueno, estamos también conectando con nuestros invitados especiales a propósito de que hoy es el Día Mundial contra la Depresión, el 13 de enero, y contamos con la presencia de un especialista que ya es de la casa, y en este Más que Piernas es importante tratar esta enfermedad silenciosa de alguna forma que no tan solo afecta a la República Dominicana. Estamos hablando de lo que se podría decir la segunda pandemia, Bueno, doctora Iches. muy buenas tardes y en mi primer programa luego Del del año. año, Es verdad. del año. Y qué bueno que haya coincidido con una fecha tan contundente y de tanta importancia para lo que es la sociedad. Cabe resaltar que si habláramos de números de personas que están afectadas de una condición, ¿qué te parece a ti? ¿En qué categoría va a caer cuando te digo que a nivel mundial hay casi 400 millones de personas con una enfermedad? Eso es Eso es alarmante. mucho más que una pandemia. En República Dominicana nosotros tenemos unas estadísticas que aproximadamente el 4% de la población tiene un diagnóstico de depresión, pero resulta Tiene un diagnóstico. que el grueso más importante son aquellas personas que tienen la famosa depresión enmascarada, la depresión sonriente o en su defecto los depresivos funcionales. Y resulta que la mayoría de personas piensan que el estar deprimido es solamente el igualitario a estar triste o a no pararse de la cama. Hay un sinnúmero de síntomas que pasan desapercibidos y por eso el paciente que está deprimido, a menos que no sea por algo muy contundente, dura incluso hasta casi 8 años para llegar al psiquiatra y recibir atención. Y por eso es que cuando pasa un evento contundente como la pérdida de un familiar, la pérdida de un familiar, de un ser querido, una ruptura de una relación de pareja, una situación, el estatus económico, una pérdida de trabajo, a ese grupo de alteraciones anímicas se le llama entonces, tú puedes hacer una depresión con todos los síntomas clásicos, pero es reactivo a un evento. Eso significa y te garantiza que inmediatamente tú resolutes esa parte, vas a empezar otra vez a tu nivel de estabilización. Pero, ¿qué ocurre? Hay un grupo de factores biológicos y genéticos que inciden de manera contundente en aquellas famosas depresiones endógenas o depresiones bioquímicas. Entonces, la parte genética, la parte fisiológica y los estresores externos son los tres componentes que se necesita para que estalle una depresión. ¿Cuáles son esos síntomas que pasan desapercibidos y tú no te das cuenta? Y que tenemos que conocer. Y que tenemos que conocerlo, porque resulta que tú empiezas a tener alteración en el patrón del sueño. O pierdes la necesidad de dormir o piensas que tienes que dormir. Te la pasas mucho. durmiendo. Porque no duermes también. Exacto. Y resulta que ese no querer dormir de manera permanente, siempre con un sueño, una fatiga, Como un para cansancio, desconectarte de la es realidad. para desconectarte. Alteración en lo que es el peso, o mucho, o comes mucho, o comes poco. Y es un efecto compensador. Cuando tienes ansiedad o cuando la depresión es muy profunda, tiende a tener este comportamiento como una forma de autorregularse. Cuando ya tú no disfrutas las cosas que tú antes hacías de la misma forma, cuando empiezas a postergar, a procrastinar de una manera muy frecuente, cuando te deja de importar aquellos proyectos que tú te habías planteado, cuando te irritas, o sea, tu humor cambia a tal punto que la irritabilidad se vuelve el denominador común, la apatía, la desidia, la desesperanza, pensamientos recurrentes de cuestionamientos como si está bien que esté o no esté, si de verdad... Porque yo me levanté, porque por ejemplo lo conversábamos antes de bajar al piso, de que lo tienes prácticamente todo, estás bien en algún punto, o lo que la gente puede percibir, pero cuando te levantas un día y dices que pero estoy triste y de la nada no sé qué es. No sé qué. Y quiero saber ahí, porque entra mucho el tema como de la religiosidad, que la gente entiende, bueno, tú lo tienes todo, entonces ese vacío que tú tienes es falta de Dios. ¿Eso es una realidad o eso es algo también que... Esa famosa sensación de vacío, que nada lo llena, tiene que ver mucho en este caso con lo que es un propósito. Sin embargo, cuando tú manifiestas esto delante de algunas personas, te dicen que busque de Dios. Claro, el factor fe, religión, lo que tú quieras, es importante porque es parte integral de lo que es el ser.
pero ¿Cómo lo leen resulta los doctores? convertirse Porque en un arma de doble diferente, filo, porque exactamente. resulta que como la espiritualidad te coloca en una posición tan vulnerable y tan de aceptación a lo que te llega y tú te sientes mal, tú luego piensas que le está faltando a Dios o que tú no estás siendo agradecido con el don de la vida y entras en una línea de sufrimiento interno y eso se convierte, de hecho, hay personas que cuando tú lo ves en esa línea del fanatismo, tú te debes de cuestionar qué es lo que está pasando detrás. Pero también el tú no comer adecuadamente, el no cuidarte, empezar con una conducta autodestructiva, el uso y abuso de sustancia. A los hombres le cambia mucho lo que es el patrón en la esfera sexual o empiezan a tener un comportamiento de hipersexualidad o se Por el anulan vacío. totalmente. Justamente le iba a preguntar eso, ¿cómo afecta la depresión en los diferentes géneros y también en las diferentes edades? No hay edad, no, o sea, indistintamente sea hombre, mujer, la edad que tenga, la clase social, la depresión no discrimina absolutamente para que alguien la padezca. Los hombres tienen presentaciones atípicas por el mismo hecho de que biológicamente son diferentes. Por un tema hormonal, ellos no manifiestan tanto esos síntomas anímicos y explosivos como las mujeres. Las mujeres como están siempre estamos siempre en una montaña rusa. Hormonales. Exactamente. En esos días en donde tú tienes ese desajuste hormonal, pues tiende a ser mucho más propensa a la manifestación de los síntomas. Pero los hombres empiezan con conductas autolesivas, la irritabilidad, el postergar sus tareas, empiezan a aislarse, a retraerse, a tomar muchísimo. El alcohol se convierte en un denominador refugian en común, el o alcohol. la ludopatía o la pornografía. También empieza con un sentimiento de que no me importa nada. Doctora, ¿sabe que nosotros nos encanta pues rescatar este tipo de fechas para que la gente pueda entender y concientizar sobre lo que sucede? Y parte de hacer la concientización debida es reconocer que muchas veces los acompañamientos o malos acompañamientos son lo que hacen más grave aún el asumir la depresión. Entonces nosotros como seres individuales podremos ser capaces de identificar cuando estamos dentro del padecimiento de la depresión, aún teniendo a nuestro alrededor ese acompañamiento que lo que nos hace es recordar todos los días por qué estás triste si tienes todo, por qué Mira, te sientes así, vamos a salir, y eso no funciona. Deja decirte que el rol de nosotros y de este segmento es precisamente educar. Si las personas no se educan para conocer qué es lo que realmente puede ocurrir, jamás tú lo vas a identificar. Y por supuesto, tú tendrás a tu lado personas que piensan que el estar depresivo o depresiva es por falta de carácter o de temperamento, o que tú eres muy blandita, o que tú eres muy ñoña. A los hombres le dicen, mire, usted no puede llorar, Le usted no faltan puede... pantalones. Le faltan pantalones, porque la masculinidad está muy asociada a lo que es en este caso el comportamiento. Y por supuesto, hay un grupo de individuos que tienen un nivel adicional de vulnerabilidad dependiendo de la etapa de la vida en la que esté. Ahora mismo, la niñez, la adolescencia es muy difícil. O sea, la sociedad actual, el mundo que tenemos hoy en día, es un mundo muy difícil para un niño, para un adolescente, y es difícil para un adulto, imagínense, para el resto. Las mujeres que tienen relaciones disfuncionales, salen embarazadas, una depresión durante el embarazo, una depresión postparto, el envejeciente. ¿Se puede prevenir, doctora, disculpe, la depresión postparto? Vamos a responder esa pregunta después de la... ¿Está ahí? ¿Todavía la llamada? Ah, Ok, tenemos la llamada. 809-685-0504. Adelante, ¿de dónde nos llamas y tu nombre? Mi nombre es Dilcia Román. Ilcia, ¿de dónde? Yo hablo desde San Isidro. Ah, de San Isidro. Cuéntanos, aquí está la doctora. Yo tengo una nietecita que ya tiene 14 años. Para ella yo soy su mamá, soy su confianza. Ella duerme mucho. Mami, es que a mí no me gusta salir, siempre está en la casa. Pero yo le digo, ¿te pasa algo? Y le hablo con su papá y su papá dice, no, es que ella es así. Pero ella es muy buena estudiante, no sale ni que a caminar como las otras niñas. Y todo lo que a ella le pasa, llama a su mamá, porque ella dice, soy su mami, y me lo cuenta todo. Yo como tengo 75 años, tengo mucha experiencia, y yo le hablo todo. Y yo siempre he dicho, doctora, para mi entender, que lo que soy una simple ama de casa,
que la depresión es la peor enfermedad que le puede pasar al ser humano. Definitivamente. Mi esposo es un hombre, mi esposo es un señor de 74 años, diabético, hipertenso, con la circulación. Y a veces quiere deprimir y digo, no, mi amor, échale gana a la vida. La vida hay que echarle ganas. Yo tengo 75 años y soy una persona que no sé si soy feliz, pero con quien yo me junto, con quien yo hablo, siempre tengo mucha amistad, en donde quiera que voy. Porque me gusta comunicarme con las demás personas. Claro. Oye, y para mí la depresión hace más daño que cualquier enfermedad. Pasen buenas tardes, son muy lindos Gracias. ustedes. Muchísimas mujeres. gracias. Gracias. Mira, Madre. me encanta verte a bailar, Jenny, ¿oíste? Me A encanta la bailar. Jennycita. Mira, Depresión en adolescentes. Sí. Es Sí. recurrente en la actualidad. Es muy frecuente y es recurrente porque resulta que cuando un adolescente debuta con un trastorno anímico, tiene porcentajes muy altos de seguirlo repitiendo en el transcurso de su vida. La señora dijo algo muy importante. En estos momentos, la depresión es la enfermedad más discapacitante que hay a nivel mundial. Por encima de las cardiovasculares, por encima de las traumatológicas. La que por poco encima- entienden y Pero más pudiera- critican. Pero pudiera ser, doctora, que en el caso de ella, que incluso describió su perfil, el de su esposo, el del entorno de la niña, que es muy buena estudiante, pero sin embargo duerme mucho. Sí, claro. Hay que ver también cuáles son los rasgos de personalidad de la niña. Y fíjate cómo ella le llama la atención y le dice a la madre de la niña, y la mamá dice, no, que ella es así. Lo importante no es minimizar comportamientos, porque realmente ella que no le gusta salir, el mundo va a resultar para ella a futuro un entorno no seguro por el hecho de que no ha desarrollado las destrezas de relaciones interpersonales y luego puede ser objeto inclusive de algún tipo de abuso o de discriminación. Sin embargo, ella mencionó un grupo de personas que tienen depresiones secundarias a enfermedades médicas. Esa es otra clasificación de algunas depresiones que no tienen nada que ver con tener un estresor X, sino que la misma condición médica le provoca la depresión. Ejemplo, los diabéticos. Ejemplo, los hipotiroideos. Los pacientes de cáncer. Los oncológicos, los pacientes fibromiálgicos, los pacientes que tienen lupus, los pacientes asmáticos, que dicho sea de paso, el asma es una condición que está muy relacionada con los síntomas, en este caso psiquiátricos, y las alteraciones gastrointestinales que llegan de por sí a provocar un gran malestar. Entonces, es bastante complejo y por eso yo quiero abogar a todos los que nos ven y siguen su programa, que por favor, cuando tengan la sintomatología correspondiente, busquen ayuda profesional, porque ahora con el cuento de que todo el mundo, partiendo de su experiencia de vida, quiere hacer y quiere convertirse en la persona que dirige y que aconseja. Todos queremos ser coach, todo queremos el ser mundo, preparadores y no es tenemos las así. herramientas. Entonces es necesario para tú detectar que sí estás pasando por un proceso de depresión, diagnóstico. visitar un especialista. claro, O en dado caso tú puedes, o sea, tú tienes que admitir que tú tienes una exacto. anomalía, o sea, Y dentro de buscar tu sistema. ayuda, porque una de Uno las... lo sabe, uno lo siente. Es que, claro. Pero se puede controlar eso, porque por ejemplo, a veces yo estoy media y digo, güey, y me sacudo. No, lo que pasa es que, ajá, Ahí exacto. Pero lo quizá que pasa porque ya yo vengo con un tratamiento, o sea, yo anterior. constantemente, obviamente hago mis terapias de Claro, psicología. pero lo que tú haces en ese momento es utilizar herramientas para no percibir la sintomatología que te agobia en ese momento. Ahora bien, no significa que no esté ahí. Es decir, es como ignorar el evade. padecimiento. Sí, claro. Es como que Y- dice echarle tierrita un ratito. Y ahí entra la denominación de depresivos funcionales, porque existen muchas personas en este momento que están deprimidas, pero no pueden quedarse en una cama. Porque son los proveedores en la casa, porque tienen compromisos, porque son personas responsables. Hay madres que realmente te dicen y me dicen en consulta, mire doctora, yo salgo de mi casa, yo salgo de una forma y llego de otra. Y tú las ves, es más, las voy a retar a que hagan lo siguiente. Cuando vayan a cualquier lugar donde haya parqueo, quédense viendo qué ustedes ven en los parqueos. En los parqueos tú vas a ver un sinnúmero de mujeres que se están poniendo un chin de pintalabio porque saben que no pueden salir así a dar la cara. Ay, yo no me estreso con eso. Porque, definitivamente, pero si tú le dices, ¿te quieres maquillar? No, no me quiero maquillar. No me siento bien. Que van al salón los domingos porque dicen, no puedo ir al trabajo con estos cabellos así. Pero no es porque le plazca. Pero no es que le plazca. Es como un compromiso. Y yo voy Total. como a centrarlo también como en la procrastinación
y en la ocupación, que son los contrarios. Sí. Es cierto que quizás dependiendo de la cantidad de ocupaciones que tú tengas o del vacío que tú tengas de ocupación o de responsabilidades, la falta de motivación, sea la que no te haga salir de esa cama. Porque una madre, como usted lo mencionó, Claro. se puede despertar temprano porque tiene que llevar a sus hijos a la escuela, sí. y tiene Responsabilidades. que tener su depresión. Claro. Como Exacto. está el que no tiene nada que hacer y prefiere quedarse en cama. Mira, por eso ese grupo, cada 40 segundos hay alguien que deja de vivir por conductas autolesivas. Y si cada 40 segundos hay alguien que logra eso, es porque viene con una depresión anterior. Y resulta que los que están a su alrededor te dicen, pero no parecía, ella se veía bien, Ajá. él se veía bien, porque tú eres una persona funcional. ¿Quién iba a pensar, ejemplo, si mencionáramos famosos, todos estos famosos, Miss Universo, Estados Unidos, Esa que realmente era una niña que se veía. Robin Williams, ¿cuánto nos hizo reír? Muchísimo, muchísimo. Y al final, producto de una condición médica bien Eddie Murphy aparatosa, también sufría de ¿Es, depresión. bien aparatosa. ¿Es obligatorio medicarse o no? Existen diferentes abordajes. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ese desajuste bioquímico, tenemos que medicar. Ahí el poner de tu parte, el sacar de abajo, el hazte la fuerte, el tú eres Hay una guerrera, realidad, no vale. Y eso me enteré yo en mi ignorancia, pero me enteré hace poco, que dependiendo también de la característica que tenga la depresión, hay diagnósticos que se dan en base a solamente la falta de consumo de vitaminas. Exacto. Falta de vitamina C, Pero, falta pero, de magnesio. pero no solamente eso, ese es el grupo de trastornos anímicos secundarios a enfermedades que es médicas. porque carecen de eso. de esas Exactamente, vitaminas. pero para todo eso se necesita que tú vayas a un médico. Ajá. Entonces ahí es la importancia de lo que siempre recalcamos, que cuando me preguntan a mi doctora, yo nunca he ido a una consulta de salud mental. ¿A cuál voy primero? ¿Al psicólogo o al psiquiatra? Yo le digo, vete al psiquiatra. una vez, para no perder el tiempo. No solo eso, que es médico. ¿En te va a serio, mandar- doctora? Claro. Te va a mandar a hacer loco. una serie de analíticas, una serie de pruebas, una ¿Quién serie te de va a estudios. diagnosticar? Cuando todo eso los vemos en conjunto y está bien y vemos que no hay que estabilizar nada, pues entonces, mira, vamos a explayar el conflicto y vamos entonces a hacer procesos terapéuticos, vamos a dirigir, a referirte con la persona que realmente te puede ayudar en esa materia. Pero sí, ejemplo, las personas, las chicas hipotiroideas, o sea, los que sufren de tiroides baja, tienen fluctuaciones anímicas importantes que hacen episodios depresivos, cuando precisamente esa tiroides, como decimos en buen dominicano, está revolteada. La pregunta del millón, ¿ahí va a valer que tú hagas yoga? No. Ahí va a valer que tú Vayas a la medites, iglesia. que vayas a la iglesia. No, porque hay que corregirte eso. Igual las personas que tienen deficiencias nutricionales importantes. Hay un tipo de demencia que es una demencia por carencia nutricional. Oriana, ¿No le está ¿viste? llegando la Come. vitamina? ¿No le está llegando la vitamina? Oriana, come. Yo no como, doctora. Ella Yo se no está como. quejando de los huevos Y que ju- yo me como y a diario. justamente yo le iba a cerebro preguntar no qué funciona. rol, Claro. qué rol juegan la alimentación y Muchísimo. también el hacer ejercicio, el deporte, Mira, la actividad física. Después de esta llamada, Tenemos una aló. llamadita así, al aire. Oriana, Hola. come. Hola. ¿Cómo es Hola. tu nombre? ¿De dónde nos llamas? Un caballero. ¿Qué tal? Y el número de la doctora, yo quisiera comunicarme con la doctora. Qué porque bueno. Vamos a tengo colocar. Ayer. unos síntomas de eso que ustedes están hablando ahí en el programa. Y estoy Excelente. preocupado. Excelente. Qué bueno, mira, Qué ahí bueno está. que haya tomado la iniciativa de llamar. Ya colocamos el número, el contacto. Ahí está y el contacto Instagram. de la doctora, el Instagram y el número de teléfono. Y algo relevante, por eso, Oriana, es que incluso las mujeres que se proponen tener hijos, se le habla de que tiene que tener muy buen control médico para precisamente tener corregidas esas deficiencias nutricionales y que el niño pueda nacer bien, porque ustedes saben que hay niños que nacen depresivos. No sabía eso. Claro que sí, porque la depresión tiene una condición durante el embarazo que altera también la secuencia química del niño. Y por Entonces- eso, ahí mismo, por eso, cuando es una madre que ha estado embarazada, que está embarazada y sufre de depresión, el niño nace prematuro, bajo peso, es un niño que nace con condiciones neurológicas particulares
y es de suma importancia esos primeros años. Entonces, cuando se dice que la depresión se hereda, ¿es cierto? Sí, claro, hay una condicionante genética. ¿Puede ser congénita? Sí, o sea, Bueno, el caso de los niños, bebés. de los niños. Ok. Y de hecho, uno pasa ese dato, pero cuando tú te pones a buscar en tu familia, tú dices, ay, pero en toda la familia hay un depresivo, sí, pero hay que ver cuál es la cercanía contigo. No es igual que sea tu mamá, que sea tu abuela, a que sea una tía abuela o a que sea una tía lejana, Doctora, como dicen decimos. que las segundas generaciones son las que son más propensas a heredar las enfermedades de su familia. Eso es cierto. Depende. En genética existen lo que son los patrones genéticos dominantes o recesivos. Entonces, dependiendo de cuál sea la patología, es si es uno o es otro. Pero sí es de suma importancia la parte inclusive de funcionamiento, la parte fisiológica. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen alteraciones a nivel de la membrana de las neuronas, ejemplo, que son disfuncionales. O tienen muy baja la conectividad y son disfunciones orgánicas per se. Mire, ¿Puede la migraña predisponer a eso? La migraña es una irritabilidad neuronal. Ay, pues mira, pues yo tengo un Bueno, problema. ay, 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 Mira, ay, no, la no, doctora. mira, señora, lo importante de esto, además de que es verdad, hoy es el Día Mundial contra la depresión, es concientizar a la gente. Obviamente, como dije en un inicio, es una enfermedad silenciosa que no tan solo está afectando a la República Dominicana, sino a nivel mundial, que debemos de prestarle mucha atención. A través de las redes sociales, la doctora Iches hace campañas importantes e interesantísimas. Están en pantalla también los números de contacto que las personas, a través de esta entrevista, obviamente, se dieron cuenta de que tienen una situación Y que van a buscar contactar. ayuda, no se lleve del que le dice al lado que Del ponga... estilista. No, ni de la amiga. Te maquilla. No, ese tema sobre todo es en los hombres, que los hombres a lo mejor Lo posponen mucho. lo dicen a un compañero y dicen, ay, ¿y tú? Al psicólogo, a esto. Y algo importante, nunca le preguntes a alguien que está pasando por depresión que si lo ayudas. Tu deber es ayudarlo porque en ese momento él te va a decir que no, producto de la misma No condición. necesariamente hay que buscar, pueden buscar de Dios. Ahí no está. necesariamente ese vacío tiene que llenarlo algún fanatismo, un tema religioso. Mientras tanto, nosotros nos vamos a una pausa. Gracias a la doctora Iches por estas importantes informaciones. Y no se muevan, que en breve retornamos con más aquí en De Extremo a Extremo en este lunes. No se muevan. Es un tema muy interesante.